Hola amigos, bienvenidos a esta cuarta parte del bases de datos. Bueno, hasta ahora hemos visto tablas, formularios y cómo editar un formulario, ponerle botones y hacerle un poco más estético. Bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a manejar datos de una manera más avanzada. Bien, vamos a cerrar este formulario y vamos a recapitular. Habíamos dicho que lo que pretendíamos era hacer una base de datos, algo así como para un videoclub o una biblioteca, en la cual pudiésemos tener películas, libros, etcétera, etcétera, y hiciésemos préstamos durante un tiempo y luego nos lo devolviesen. Bueno, pues para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por supuesto, la tabla que ya tenemos con los objetos, en este caso son películas que vamos a prestar, que vamos a gestionar, y por supuesto necesitamos también saber quién en cada momento se lleva una película, un libro o lo que sea. Para ello necesitamos otra tabla con los clientes, socios, como le queráis llamar. Pues entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla, o en mi caso, como ya tengo hecha una y así ahorramos tiempo, pues vamos a importar una tabla y así vemos otra vez cómo se importan tablas. Vamos a importar la lista de clientes que hemos utilizado en las facturas avanzadas. Bien, como es Excel, me vengo aquí a datos externos, cojo Excel y, como siempre, me vuelve a preguntar que dónde está y si la voy a importar o la voy a vincular. Como yo quiero importarla y la tengo ahí, voy a buscar en dónde está. Facturas avanzadas, y era facturas avanzadas final. Doy a abrir y ya tengo mi fichero. Le digo que sí, que lo que voy a hacer es importarla, así que le doy a aceptar. Y ahora, igual que la otra vez, me pregunta a ver de qué tabla es. Era la tabla lista de clientes, así que la busco aquí, cojo lista de clientes, siguiente. Ahora me pregunta si tiene encabezados y dice la fila contiene algunos datos. Bien, nos dice esto porque acordaos que en nuestra tabla teníamos al final unos rangos de importación y exportación, y entonces no eran encabezados propiamente dichos, así que Access me avisa, y lo que voy a hacer ahora mismo, si le doy a siguiente, es seleccionar qué campos quiero importar y qué campos no quiero importar. Entonces estos, el NIF, el nombre, la dirección, el teléfono, el CIF, el email, el número cliente, eso hasta ahí sí que quiero importar. A partir de aquí es cuando ya me dice el programa que no va a poder importar. ¿Pero por qué? Porque aquí teníamos rangos de datos para mover datos acortados en Excel, pero no importa, no tengo por qué modificar la tabla. Yo lo que hago es simplemente hago clic en cada campo, en este por ejemplo, y le digo no importar. Me vengo a este y le digo no importar, me vengo a este, le digo no importar, me vengo a este, le digo no importar, y así todos los campos que no quiera importar. Bueno, y una vez que he terminado de decir qué campos quiero importar y qué campos no quiero importar, doy al botón siguiente. Y ahora me dice, como todas las veces, que si quiero que Access me ponga una clave principal. Le voy a decir que no. La voy a elegir yo, la clave principal. Fijaros que se borra ese campo que iba a ser autonumérico, y efectivamente yo sí que quiero una clave principal que además sea único, y en este caso sería el NIF. El NIF, o el número del documento de identidad, o como queráis, del socio. Así que le digo que sí, que esto sea clave principal, que va a ser único y además indexado. Por lo tanto, ahora le doy al botón siguiente y ya dice que va a terminar, y me dice que le dé un nombre. Como lista de clientes me parece bien,
pues yo le voy a dar finalizar y me dice que ya ha importado y que si quiero guardar la forma de importar, voy a decirle que sí por si acaso, porque en este caso concreto fijaos que hay campos que yo no quiero importar, entonces si otra vez tengo que hacerlo, pues ya me tiene solamente cogido los campos que yo quiero. Y dice importación, bueno, pues ya está. Voy a guardar y ya me ha importado la tabla lista de clientes, que la tengo aquí. Si hago yo doble clic, fijaros que está aquí la tabla con los clientes, socios o como le queráis llamar. Bien, pues ya tengo dos tablas, una con los objetos y otra con la gente que se los va a llevar. Ahora, ¿qué necesito? Pues cuando alguien venga a pedir una película, llevársela, alquilarla o lo que sea, necesito saber dónde guardo yo esos datos. Tengo que tener una tabla. Normalmente en Access se hace todo así, guardándolo en tabla. Porque además yo quiero saber un histórico de lo que se está moviendo y qué tengo en cada momento en mis estanterías. Así que una vez que tengo esta tabla, voy a crearme otra tabla. Fijaros que es importante planificar antes de ponerse a hacer la base de datos una estructura concreta. Yo necesito un sitio donde relacione las películas con los clientes y eso va a ser otra tabla. Así que me voy a ir aquí a crear y me voy a ir a diseño de tabla. Ahora, ¿qué necesito yo en esta tabla? Pues necesito de momento un campo que me identifique al socio, a la persona. Hemos dicho que teníamos el NIF del socio, que le voy a llamar así. Tipo de campo texto porque los NIFs también tienen letras. ¿Qué más necesito? ¿Necesito algo más del socio? No, porque hemos dicho que en Access con un campo que me lo identifique ya lo puedo relacionar. Y las tablas, cuantos menos campos tengan, mejor. Quiero decir, no para información. Las tablas que yo vaya a relacionar con otras, cuantos menos campos tengan, mejor. Y si son numéricos, mejor, porque así el procesador tiene que trabajar menos. Es más rápido y más efectivo. Ahora, un identificador de la película. Pues si decimos que los números son más rápidos, número de la película. Este sí que es numérico, así que voy a coger numérico porque sé que solamente tiene números. Bien, ya tengo relacionado el cliente o el socio con la película que se va a llevar. ¿Qué más necesito? Pues por supuesto en un videoclub o en una librería, ¿cuándo se la lleva? La fecha. La fecha en que se lleva la película. Así que voy a poner la fecha de salida, por ejemplo, le llamo fecha de salida, y eso es un campo del tipo, pues precisamente fecha. Voy a quitar aquí el teclado. Fecha hora. Y además es importante ponerlo fecha y ahora veréis por qué. Y la fecha de devolución, porque esto se supone que es una cosa que se presta o se alquila, no se vende. Y el tipo de campo pues es igual fecha hora. Bien, ¿necesito algo más para esta tabla? No, porque yo lo que quiero saber es quién se lo lleva, qué se lleva, cuándo se lo lleva y cuándo lo devuelve. Fijaros que estos campos de fecha y hora tienen aquí varias propiedades, muchas, y entre ellas hay unas que dice mostrar el selector de fechas para fechas. Eso es importante que esté puesto. Siempre está por defecto, así que no lo cambiéis. Y os aconsejo que no le pongáis máscaras de entrada ni nada y ahora veréis por qué. Bien, ya tengo los campos de mi tabla, así que voy a cerrar al asistente y digo que sí, que guarde. Y me pregunta un nombre de tabla. ¿Esto qué van a ser? Pues va a ser lo que se mueve y yo, por ejemplo, le voy a llamar movimientos. Le voy a aceptar y me dice que no tiene clave principal. Esto siempre lo pregunta Access. No quiero establecer clave principal porque las tablas a las que
hago referencia ya la tienen. Entonces tengo aquí la tabla movimientos, que es una tabla que está vacía, por supuesto, y que tiene 4 campos, como hemos visto: identificación del socio, identificación de la película, fecha de salida y fecha de devolución. Mirad por lo que, si yo pongo aquí, mirad lo que aparece aquí a la derecha. Si yo pincho, fijaos qué bonito. Access 2010 por defecto ya trae una especie de MonView o de Control Calendar, selector de fechas. Acordaos los que hemos sufrido en Excel para sacar el MonView que no venía en packs y tal, el que no lo tenía, o el Control Calendar para coger las fechas, y sin embargo en Access me lo trae ya por defecto. Esto lo podía traer también Excel, pero bueno. Hemos dicho que Excel es hoja de cálculo y esto es base de datos. Igual que aquí me va a salir en el formulario que yo voy a crear, porque evidentemente si yo quiero hacer referencia al socio y a la película y son datos que ya tengo, si yo meto los datos aquí directamente no tengo ninguna ventaja, nada más que la de la fecha. No hay ninguna ventaja. Yo lo que quiero es comodidad al meter los datos. Así que lo que voy a hacer es crearme un formulario para esta tabla. Así que me vengo a crear y voy a coger diseño de formulario. Y entonces me aparece esto aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande y voy a ver los campos que puedo agregar al formulario basado en la tabla movimientos. Aquí tengo los 4 campos de la tabla movimientos. Si yo añado un campo aquí, como podría ser el lead del socio, es un campo que no tiene nada y no me va a aparecer nada. Y hemos dicho que lo que yo quiero es comodidad para sacar los datos, o sea, visual. Por lo tanto, me voy a crear un cuadro combinado que voy a poner aquí. Y lo que quiero es que coja los datos para meterlos aquí, pero que me los lea de otra tabla. Así que me voy a ir a siguientes. ¿Y de qué tabla es? Hemos dicho que es el if, así que de la lista de clientes. Así que doy siguiente. El campo que tiene el dato es el campo if, pero voy a añadir también el campo nombre y ahora veréis por qué. Le doy a siguiente y esto quiero que esté indexado por el campo if ascendentemente. Por supuesto ya lo está, pero bueno, así me aseguro más. Así que doy a siguiente. Y ahora me sale lo que va a aparecer en mi cuadro combinado. Por defecto dice ocultar la clave principal. Esto es seguridad para que no te la cargues, pero yo puedo hacer que esté bloqueada y no me la voy a cargar. Así que la muestro porque quiero verla precisamente. Y fijaos por qué he puesto 2 columnas, porque lo que yo quiero cuando me digan el NIF o cuando teclee el NIF o lo busque, ya esté viendo, aunque no vaya a meter este dato, ya esté viendo a quién corresponde ese NIF, con lo cual es doble seguridad. Que yo digo, dígame el NIF o dígame el nombre y yo aparezco por aquí y lo veo. Así que le doy a siguiente y ahora me dice que cuando seleccione una fila en el cuadro combinado puede guardar el valor de la misma en la base de datos o puede utilizar el valor más adelante. Bien, ¿qué columna en el cuadro combinado contiene el valor que desea guardar? Aunque aparezcan 2, me pregunta cuál de ellas. Pues en este caso la columna NIF. Así que le doy a siguiente porque ya está seleccionada. ¿Y qué nombre le va a dar? Pone NIF. Pues bueno, yo voy a añadir aquí socio para identificarlo mejor. Doy un espacio y pongo socio. NIF del socio. Y le doy a finalizar. Y ya tengo aquí un cuadro que dice que es independiente, que se llama NIF socio. Es independiente de esta tabla porque lo lea en otra. Si yo ahora, para echarle un vistazo, me vengo aquí, fijaos, cuando yo abra el cuadro combinado me van a aparecer los NIFs, que realmente es lo que voy a meter a la tabla, y aquí el nombre del susodicho. Bien, voy a unir aquí fuera y me voy a volver a ver la vista de diseño. ¿Qué más hemos dicho? Yo ahora necesitaría identificar la película, pero si viene una persona y me dice su NIF
o su número de socio, en caso de que yo tenga el número de socio y el señor no se acuerde, me puede dar el NIF o el nombre. Así que voy a hacer un truquito que además queda muy chulo. Voy a coger otro cuadro combinado y me lo voy a poner aquí. Y veréis para qué. Por supuesto que lo mire en otra lista, en la lista de clientes, y ahora voy a meter los dos mismos campos para tenerlos por orden alfabético. Vuelvo a mostrar la clave principal, que es el NIF. Pero ahora cuando yo abra este cuadro, quiero que lo que me salga primero sea el nombre y no el NIF, aunque sea el NIF lo que vaya a meter. Pincho aquí cuando el icono cambia, lo muevo y las cambio de orden. Y quiero que me salga primero el nombre y luego el NIF, porque sí. Le doy al siguiente y ahora me pregunta cuál de las dos columnas va a meter el dato. Como yo solo tengo un campo, acordaros que es el NIF del socio, solo tengo uno que identifique al socio, el campo que mete el dato sigue siendo el NIF. Le doy al siguiente y me pone nombre. Pues vale, yo voy a ampliar poniendo nombre socio para que la etiqueta sea más descriptiva. Lo que ponga en la etiqueta da igual, porque el campo que va a meter realmente es el NIF. Vamos a echarle otro vistazo y fijaos que cuando yo abra aquí me viene primero el nombre y además está por orden alfabético y me sale el NIF. Es análogo a esto para que yo poder, simplemente para poder buscar, esta es la ventaja del formulario, para yo poder buscar por cualquiera de los dos campos. Pero lo que me va a meter siempre es el NIF, porque en mi tabla, si nos acordamos, solo tengo el NIF, pero puedo ver el NIF relacionándolo con el nombre, viendo las dos columnas. Fijaros qué cómodo y qué potente es esto, bastante útil y se suele usar mucho en Access, en el diseño de Access, que yo pueda ver más de un campo para ver si lo estoy metiendo bien. Bueno, pues hemos metido en principio, solo hemos metido el campo NIF. Ahora hay que meter el número de la película. ¿Y qué hago yo para el número de la película? Pues puedo hacer lo mismo, poner otro campo aquí que lo identifique con el título y el título que lo identifique con el número para poder buscar o por número o por título de película. Así que esto lo voy a hacer rápido porque es exactamente igual y bueno, pues no voy a hacer mucho comentario. Cuadro combinado. Esta vez la tabla es películas. Siguiente. Voy a meter el número y el título. Siguiente. Quiero que esté por número. Siguiente. Bien, como este no era auto, pues siguiente. Y lo que quiero que me meta es el número. Siguiente. Y pongo aquí número película. Si nos fijamos, nos hemos dado cuenta que cuando he puesto aquí el número de la película, no me ha salido el programa, no me ha dicho ocultar la clave principal. Y eso es porque no está establecido como clave principal. Así que vamos a solucionar eso. Vamos a irnos aquí a la tabla películas, que yo quiero que sea clave principal. ¿Vale? Se nos debió olvidar ponerlo, pero no importa, se puede hacer ahora. Me vengo a la vista diseño de películas y estando aquí le doy a clave principal y o se nos ha olvidado o a mí se me ha modificado. Bien, pues ya está. Le digo que sí y ya está. Ya tengo películas, el número como clave principal. Bueno, pues vamos a ir a hacer análogamente algo a lo que hemos hecho aquí arriba. Cojo otro cuadro combinado y voy a buscar por título.
siguiente, la tabla es películas, siguiente, título y número, siguiente, porque voy a buscar por título. Mirad que ahora sí que me dice ocultar clave principal, porque lo hemos solucionado. Hacemos como antes, vengo para acá y me la cambio de sitio porque quiero buscar por título. Siguiente, pero el dato que me va a meter al campo es el número. Esto tenerlo siempre muy en cuenta, que aunque yo vea dos columnas, tengo que tener claro cuál es la que me va a meter el dato a la tabla a la que estoy escribiendo. Número, película. Pues lo escribo todo. Finalizar. Bueno, pues ya tengo para buscar tanto el socio como la película por número o por nombre. Bueno, pues ahora me quedaría poner la fecha de salida. La fecha de salida es un campo que sí que voy a traerme de ahí, de la tabla, porque como él solito pone el identificador de fechas, pues es un campo que va a ir directamente ahí, no tengo que buscarle en ningún otro sitio. Bueno, pues en principio los campos básicos ya están. La fecha de salida. Y dijéis, ¿leí la fecha de devolución? Pues la fecha de devolución la debería poner en un formulario distinto. Y ahora veremos por qué. Porque prácticamente yo no sé cuándo la va a devolver. Y como no sé cuándo la va a devolver, pues debería de tener otro formulario para devoluciones. Yo esto por lo menos lo voy a hacer así, que además me parece más cómodo. Y este formulario, pues en principio ya estaría con los campos necesarios para introducir datos, porque además veremos después que para ver qué películas tengo fuera y qué películas no tengo fuera es mejor tener así uno para préstamos, otro para devoluciones, y cuando venga alguien a devolver una película, en mi formulario de devoluciones no me aparezcan nada más que las películas que tengo fuera, por comodidad. No necesito que me apareciera todo el listado. Si tengo 281, tendría que ir buscando con mucha más lentitud. Por eso voy a hacer dos formularios distintos. Aquí sí quiero que me aparezcan todas porque no sé qué película se va a llevar. Sin embargo, cuando devuelva, sí, solamente puede devolver una que esté fuera. Bien, pues entonces ahora lo que deberíamos hacer es ponerlo quizás un poco más bonito, pero eso ya lo sabemos hacer, así que lo voy a hacer y cuando esté hecho un poco más bonito, bueno,
Bueno, y una vez que ya está terminada la estética, vamos a ver qué botones vamos a poner. Aunque ya lo hemos visto, esto como es un poco más interesante, lo vamos a ver, y además más complicado, pues hacemos lo de siempre. Yo quiero coger un botón y me voy a poner aquí un botón de cerrar formulario. Así que operaciones con formularios y voy a coger cerrar formulario. Siguiente, cojo el icono, o en este caso voy a coger el texto y digo cerrar formulario, siguiente, y bueno, no le cambio el nombre porque no me hace falta. Eso sí, le voy a poner la letra un poco más así y ya está. Y ahora me lo traigo a la derecha. Este es muy parecido a los que ya hemos hecho. Vamos a añadir también un botón de nuevo. El que era operaciones con registros, añadir nuevo registro, siguiente. Y aquí le voy a dejar la imagen, siguiente, finalizar. Y aquí sí que voy a hacerlo más grande y voy a hacer como hemos visto el otro día, en que aquí en el título le voy a poner aceptar para indicar que quiero validar con un espacio a la izquierda y con el pie era aquí a la derecha. Ahí. Bien. Voy a coger también ahora los dos botones y les voy a cambiar un pelín. Voy a poner este de aquí. Voy a coger este efecto de botón. Bien. Bueno, más cosas. En principio yo tengo este formulario y cuando venga alguien a por una película, pues ya le puedo identificar o bien por su NIF, por su nombre y la película que se lleva, tanto por el número como por el título de la película. Bien, pues de momento vamos a irnos aquí y vamos a ir a vista de formulario. Y aquí tenemos el formulario. Fijaos lo que se me llega este botón aquí abajo. Vamos a hacer lo que hicimos la otra vez, que lo vamos a poner este formulario emergente. Así que nos venimos aquí a las propiedades del formulario y en otras cojo emergente, abro aquí y digo sí. Emergente sí. Y bien, aquí lo tengo. Así que cuando venga alguien y me diga ¿cuál es su NIF? Tal. Cojo el NIF. Y ahora aquí debía de reflejarse el nombre del socio. ¿Qué pasa? Algo está fallando. Bueno, pero como ya estamos pasando de los 30 minutos, pues lo voy a dejar aquí. Y así os dejo en suspenso, como las series, y no tenéis más remedio que ver la siguiente parte. Así que hasta ese momento me despido, como siempre, con un abrazo de Anaxándridas.